Israel al pueblo pagano. Es decir, de la misma manera que ha sido elevada la serpiente en el desierto, y eso lo veíamos en el tiempo de Cuaresma, también cuando el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, sabrán que Él es. Pero no solamente sabrán que Él es el Hijo de Dios, sino que también Él va a traer hacia sí a los hijos de Israel y al pueblo de Dios. De esa manera, nosotros vemos cómo Jesús emprende el camino de regreso hacia el Padre. Si uno mira desde el aspecto humano, digamos, lo más doloroso es el camino de la pasión. Nosotros vemos la pasión y vemos como lo más doloroso. Y vemos el aspecto de la encarnación y el nacimiento como el aspecto más tierno, más dulce, más noble, justamente de Dios. Ahora, si uno mirara desde Dios mismo y sobre todo siguiendo el Evangelio de Juan, el aspecto más doloroso es la encarnación y el aspecto más glorioso y gozoso es la pasión. Porque es una mirada invertida. Es Dios que tiene que dejar su recinto, despojarse de todo, despojarse de la intimidad que está con el Padre, de esa intimidad y comunión de estar con el Padre, despojarse de todo eso y bajar. Ese descenso es lo que Pablo en sus cartas le va a describir justamente como anonadarse a sí mismo, no guardar nada de sí, de su condición divina, sino despojarse de todo, justamente para que ese despojo le permita, como verbo, asumir nuestra propia naturaleza. Si no se produce ese vaciamiento del que solamente Juan nos transmite, dice, Él era Dios, estaba junto a Dios, pero vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron le dio la gracia y el poder, y Él puso su morada entre nosotros hemos visto su gracia, hemos contemplado su gloria, su gracia y su gloria que provienen del Padre, y a todo aquel que lo acepta le ha dado el poder de ser hijo de Dios. Está hablando con otras palabras y con otros términos todo lo que tanto Mateo y Lucas nos hablan de la encarnación del Hijo de Dios. Pero acá nos habla desde el aspecto del vaciamiento de Dios para cargar sobre sí la naturaleza humana. Sin dejar de ser Dios, es decir, el Verbo asume, carga la naturaleza, porque si no la carga, no la asume, no la puede redimir. Hay un principio teológico en la Iglesia que nada de lo que no se asuma, es decir, si no es asumido, no puede ser redimido. Es decir, Dios no puede redimir la naturaleza humana si no la asume. Solo la redime cuando la asume, y por eso se encarna. Es decir, y no se encarna tomando determinados aspectos de la naturaleza humana y dejando otros. La asume todo. Siempre tenemos el testimonio de la Escritura que va a decir, se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado. ¿Por qué menos en el pecado? Porque recordemos que hay dos naturalezas, humana y divina, y una persona que es la del Verbo. Es decir, no hay dos personas en Cristo, una que es humana y otra divina. Hay una única persona, la del Verbo, el que baja, que sigue siendo el mismo, pero que tiene la capacidad de vaciarse para cargarse de lo humano, y hay dos naturalezas, humana y divina. Es decir, para que
lo humano sea impregnado por lo divino, tiene que ser asumido. Y no es que están como conviviendo pegadas ambas naturalezas en la persona del Verbo, es decir, de Jesús, como si yo pegase por un lado la naturaleza divina y por otro lado la humana. O que haga una mezcla, que compre, qué sé yo, almidón de mandioca y harina blanca flor, mezcle todo para hacer las tortitas estas de maíz que comemos el Viernes Santo, que nadie trajo, pero bueno. Es decir, tampoco es hacer una mezcla de lo humano y lo divino, es decir, una confusión. Es decir, si bien es asumido, no hay mezcla, no hay confusión. Y eso hay que tener bien claro, porque Dios tiene que ser consciente de lo que está cargando para reconciliarlo. Es decir, y cómo también Dios tiene que aprender a respetar el proceso de lo humano para elevarlo a Dios.